Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio de Santiago, el libro de Santiago, de nuevo aquí en esta tarde. El miércoles pasado, de verdad, no hemos visto mucho, solamente hemos visto el versículo número 4, ¿verdad? Pero en versículo número 4 había muchas cosas. Ahí, versículo número 4 de Santiago capítulo 4. Entonces, vamos a regresar ahí y antes que empezamos vamos a orar. Padre Celestial, de nuevo, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros en este momento. Ayúdame ahora mismo, Señor, dame la voz que necesito para dar esta lección, Señor, y ayúdanos a honrar y glorificar a ti con todas las cosas que hacemos y decimos aquí en esta tarde. Ayúdanos a poder recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Yo sé que tú tienes bendiciones para nosotros porque tu palabra está abierta y estamos mirando a tu palabra. Ayúdanos a entenderlo y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, de nuevo estamos aquí en Santiago capítulo número 4. Como yo dije la semana pasada, hemos visto el versículo número 4 donde la palabra de Dios nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hemos visto ahí que Dios, nosotros como la iglesia, como cristianos, como bloques de la iglesia, somos la esposa de Cristo. Y Él es celoso. Él va a proteger y cuidar lo que es suyo. Él va a proteger y cuidar lo que es suyo. Entonces, vamos a seguir con el versículo número 5 del capítulo número 4. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es una pregunta que Santiago está haciendo. Dice de nuevo: ¿o pensáis que la Escritura que dice, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es una manera de decir, cuando Él está diciendo al principio, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Esa es una manera de decir que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos enseña ciertas cosas. Y Él está diciendo que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, está diciendo que el Espíritu de Dios es celoso. Bueno, de verdad, ahí en el Antiguo Testamento no podemos encontrar un versículo que nos dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es celoso. Pero sí, ahí en el Antiguo Testamento está enseñándonos que Dios es celoso. Dios protege lo que es suyo. Él cuida lo que es suyo. Y nosotros tenemos que entender eso. Ahora vamos a ver unos pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestra que Dios es celoso. Y el lugar número 1 donde vamos a ir es Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Qué más que podemos encontrar en Éxodo capítulo 20? ¿Alguien sabe? ¿Qué es que podemos encontrar en Éxodo capítulo 20? Ahí es donde podemos encontrar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, y lo que vamos a leer son parte de los 10 mandamientos. Dice ahí, versículo número 4 y versículo número 5. Dice, y eso de nuevo, esos son parte de los 10 mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y qué es la siguiente palabra? Celoso. Exactamente. Fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios está mostrándonos ahí en ese pasaje que Él es celoso. Y Santiago está diciendo que exactamente lo que la palabra de Dios nos acaba de decir. Que Dios es celoso. Nosotros pertenecemos a Él. Entonces debemos quedarnos con Él. No debemos estar jugando entre Dios y este mundo. Santiago capítulo 4 está hablando acerca de cristianos mundanos, que no debemos ser cristianos mundanos, porque la palabra de Dios está claro, que una persona que aunque han dicho, han dicho una oración, supuestamente recibiendo a Cristo como su Salvador personal, pero sigue viviendo normal, como antes, que no había cambio, pues esa persona de verdad no es un cristiano. No es un cristiano. Santiago no está diciendo que ha perdido su salvación, sino está diciendo que nunca ha sido un creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Habrá un cambio en su vida si de verdad eres un creyente y no quiere vivir haciendo las cosas del mundo. Mira, nosotros estamos viviendo en esa carne todavía. Tenemos esa carne, como yo dije esta mañana, esta carne le gusta, encanta los placeres de este mundo. Y de vez en cuando caemos en las tentaciones. Pero no es que vivimos en el pecado. Hay una grande diferencia. Un verdadero cristiano puede caer en la tentación o puede caer en el pecado, pero no está viviendo día tras día tras día en ese pecado. Y entonces eso es lo que Santiago está mostrando, que ahí Dios es celoso. Él va a cuidar lo que es suyo. También mira conmigo Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 y versículo número 14. La palabra de Dios nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6. Versículo 14 y 15. Perdón. Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflama el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, ahí podemos ver claramente lo que Santiago está diciendo cuando él dijo: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? En el Antiguo Testamento está enseñándonos que Dios es celoso. Nosotros pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados por sangre. La sangre de Jesucristo. Ya no pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Dios. Y Él va a cuidar
lo que es suyo. Ahora vamos a ver versículo número 6. Perdón. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, eso es versículo 6 de Santiago 4. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero cuando Él dice, pero Él da mayor gracia, gloria a Dios por su gracia. ¿Sabe qué? Yo no puedo pensar, yo no quiero pensar en ni un día viviendo sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, de verdad, nuestra vida sería horrible. Nuestra vida sería algo tremendo que ni quiero pensar en vivir ni un día sin la gracia de Dios. De nuevo, la gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. ¿Sabe qué? No merecemos la salvación. Y aunque no lo merecemos, Dios está dándolo a nosotros. No merecemos la justificación de Dios. Pero aunque no lo merecemos, por su gracia, está dándonos la justificación. De nuevo, como hemos aprendido esta mañana, la justificación quiere decir, está pronunciado justo, inocente, delante de Dios. No aquí en ese mundo, pero delante de Dios. Cuando dice, pero Él da mayor gracia. De nuevo, eso está hablando de la gracia de Dios que no merecemos. No somos salvos por el amor de Dios. ¿Sabe qué? Por amor de Dios, Dios nos ha dado a Jesucristo. Pero somos salvos por su gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Aún, mire conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo número 2. Versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don significa regalo. ¿Sabe qué? La salvación es un regalo de Dios por su gracia. Y de nuevo, no quiero pensar ni por un día a vivir sin la gracia de Dios, sin la gracia y misericordia de Dios. Porque en nuestra vida siempre hay cosas que están pasando, ¿verdad? Siempre hay cosas que están pasando aún en nuestra vida que de verdad si no tenemos la gracia y misericordia de Dios, no podemos soportarlo. No podemos sobrevivirlo. Pero con la gracia de Dios seguimos adelante. Con la gracia de Dios seguimos adelante. Dice, por eso dice, Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Pues lo que Santiago está diciendo es que la manera de estar sanado de la maldad o de la mundanalidad en nuestra vida es la humildad. Eso es lo que él está diciendo. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire conmigo Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Proverbios 16, versículo número 18 y 19. Proverbios 16, 18 y 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Sabe? Yo creo que el orgullo y el soberbio es el pecado. De verdad, Dios no le gusta ningún pecado. Pero yo creo que el pecado peor, en mis ojos, el pecado peor para Dios es el orgullo. Es el soberbio. ¿Por qué? Porque eso es donde empezó todos los pecados. Cuando Adán vamos a empezar antes Adán y Eva. Lúcero, él era el ángel más bonito ahí en los cielos. Más bonito y el ángel más poderoso. Pero eso no fue suficiente para él. Él tenía demasiado orgullo. Y él quería ser como Dios. Entonces, Dios tenía que decirle, hasta luego. Y él vino acá a este mundo. Y en ese momento, Adán y Eva estaban aquí en ese mundo. Eva estaba ahí, sabía lo que Dios ha dicho en cuanto a no comer del fruto del árbol de la vida. Sabía lo que Dios ha dicho. Y el diablo le dijo, mira, no es así, no es que vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Vas a saber entre el bien y el mal, y eso es como Dios. Eso es soberbio que entró el corazón de Eva y Adán. Entonces, por eso entró todos los pecados en el mundo. Entonces, dice la palabra de Dios que en vez de estar orgulloso, en vez de tener soberbio en nuestra vida, debemos humillarnos. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Perdón. Primera de Pedro capítulo 5. Ahí vamos a ver versículo número 6 y versículo 5. Dice, Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos al otro, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Una persona humilde se someterá a Dios. Y es por esta razón que el versículo 7 de nuestro pasaje en Santiago 4 empieza la manera en que empieza. Dice, bueno, déjame leer el versículo 6 de nuevo y luego también versículo 7. Dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago usó la palabra someteos para describir una sumisión consciente y voluntaria a la autoridad de Dios como gobernante soberano del universo. No está dando eso para obligación, sino voluntariamente debemos someternos. Debemos someternos a Dios. Siempre cuando llegamos a este versículo, en versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La gente quiere saltar sobre el someter. Y siempre quiere pasar ahí y luego resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero la primera parte de este versículo es la parte más importante.
Si vamos a ser cristianos maduros, si vamos a ser cristianos que no somos mundanos, cristianos que estamos honrando y glorificando a Dios, tenemos que cumplir el primer parte del versículo número 7. Someteos pues a Dios. ¿Sabe qué? Un cristiano sometido a Dios no va a estar andando por el mundo. Un cristiano sometido a Dios no va a estar siempre faltando la iglesia, de ir a la iglesia. Un cristiano que está sometido a Dios no va a estar adorando al diablo con sus hechos o con sus pensamientos o con sus palabras. Muchas veces, aún nosotros como cristianos, adoramos a Satanás más que a Dios. Oye, pero pastor, ¿cómo es que lo hacemos eso? Lo hacemos eso cuando estamos haciendo las cosas del mundo. Hacemos eso cuando estamos diciendo cosas que dice el mundo, las malas palabras, desobediencia a los padres, desobediencia a Dios. Estamos en cada área en nuestra vida que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? No estamos honrando a Dios. Y si no estamos honrando a Dios, ¿quién estamos honrando? El diablo está más que contento cuando estamos fuera de la iglesia. Cuando faltamos un culto y luego 2 cultos y luego 3 y luego no estamos aquí. El diablo está más que contento cuando decidimos a quedar en casa para lavar la ropa en vez de venir al culto los domingos. El diablo está más que contento cuando nosotros decidimos ir a la playa o ir al río en vez de venir al culto. ¿Por qué eres más que contento? Porque tú y yo estamos adorando a Él cuando estamos haciendo esas cosas. Y no estamos adorando a Dios. Aún nosotros como cristianos. Hay que tener mucho cuidado. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios. Eso es la parte más importante de este versículo. Porque si estamos sometidos a Dios, el diablo va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cerca a Dios. Y Él no puede resistir el poder de Dios. Y cuando estamos cerca a Dios, tenemos el poder de Dios ahí con nosotros. Y el diablo no quiere nada con el poder de Dios. Dios ya ha derrotado a él una vez y él no quiere sentir eso de nuevo. Y podemos ayudarle a sentir la derrota de nuevo cuando nosotros decidimos no hacer las cosas que él quiere. No hacer las cosas que está haciendo este mundo. Mire conmigo Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Versículo 38. Mateo 10, 38. Dice la palabra de Dios. Y el que no toma su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Cuando habla de tomando nuestra cruz, ¿sabe qué? Aquí en este mundo, por vivir nuestra vida como cristiano, de vez en cuando vamos a sufrir persecución. Aquí en ese mundo, viviendo como cristianos, no podemos hacer ciertas cosas que todo el resto del mundo están haciendo. Eso es parte de lo que está diciendo tomando su cruz. Que nosotros cargamos nuestra cruz y dice, y sigue en pos de mí. Si no sigue en pos de él, no es digno de él. Cuando dice, y sigue en pos de mí, eso está hablando de estar sometido a Dios. Debemos estar sometidos a Dios en nuestra vida. Si no quieres ser un cristiano mundano,
Si quieres ser un cristiano maduro, hay que someternos a Dios. Hay que someternos a Dios. Y así el diablo huirá de nosotros. Todas las personas en el mundo están bajo el señorío de Cristo o bajo el señorío de Satanás. Es uno o el otro. No podemos estar en la mitad de los dos. O estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al diablo. O estamos en la familia de Dios o estamos en la familia del diablo. Es uno o el otro. No puede estar juzgando entre los dos. Mira conmigo Juan capítulo 8. Juan 8, 44. Juan 8, 44. Dice la palabra: vosotros sois del diablo, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es lo que nuestro cuerpo quiere hacer. Las cosas del diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Entonces ahí está mostrando que las personas que no conocen a Cristo como su Salvador personal, las personas que dicen que son religiosos pero no han recibido lo que Cristo ha hecho por ellos todavía están en la familia del diablo. Ellos todavía tienen como su padre el diablo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La palabra de Dios no dice que hay algo entre Dios y el diablo. O está en la familia del diablo o está en la familia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Si estamos sometidos a Dios, ¿sabe a quién vamos a seguir? Vamos a seguir a Dios. Pero si no estamos sometidos a Dios, estamos siguiendo al diablo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso está hablando de la condición de cada persona que han nacido en este mundo, incluyendo a ti y a mí. Pero la diferencia es, versículo 2 está hablando en el pasado, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Eso es otro tiempo, y eso es lo que está hablando de las personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador personal. Ahora vamos a ver Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo número 8. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y damos gracias a Dios, como hemos visto esta mañana, que nosotros que hemos recibido como Cristo como nuestro Salvador personal, ya tenemos la libertad de los pecados. Ya hemos vencido los pecados en nuestra vida. No tenemos que servir los pecados, no tenemos que cumplir las tentaciones en nuestra vida. Tenemos la oportunidad de decir no a las tentaciones que vienen. Entonces también, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Sabe qué? Está hablando de los cristianos, los que han recibido a Cristo. No habla de algo de entre Dios o el diablo. O está con Dios o está con el diablo. Y eso es lo que eso está diciendo. Y si una persona está siguiendo a Dios, si una persona está sometido a Dios, ¿sabe qué? Está en la familia de Dios. Una persona que no está en la familia de Dios no quiere ser sometido a Dios. No quiere ser sometido a Dios. Entonces, el primer parte de este versículo número 7 de Santiago capítulo 4 es lo más importante de este versículo. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora vamos a ver versículo número 8. Versículo número 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos alejados de Dios, no es porque Dios ha alejado de nosotros. Es porque nosotros hemos alejado de Él. Y cuando nosotros estamos alejados de Dios, Dios no puede ayudarnos. Dios no puede darnos más gracia en nuestra vida. No puede darnos más misericordia. No puede ayudarnos. No puede protegernos. No puede suplir por nuestras necesidades en nuestra vida. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Un cristiano maduro está acercándose a Dios. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios nos dice algo increíble. Dice, si nosotros empezamos a acercarnos a Él, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Él también va a acercar a nosotros. Entonces, lo que eso está diciendo es, nosotros hemos dejado a Dios por allá y nosotros estamos acá. Si nosotros arrepentimos y decidir a cambiar dirección y regresar hacia Dios, en vez de nosotros tener que caminar hasta Dios allá, cuando nosotros ponemos la pie adelante para acercarnos a Él, Dios va a acercar a nosotros. Nosotros no tenemos que regresar completamente porque Él va a llegar a nosotros también. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe qué? Podemos limpiar nuestras manos arrepentiendo, pensando en nuestra vida, reconociendo los pecados que tenemos en nuestra vida y luego arrepentiendo. Debemos arrepentirnos delante de Dios. Dice, y vosotros los de doble ánimo. Eso es, las personas que están jugando entre el mundo y Dios, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Tenemos que purificar nuestra vida. Tenemos que limpiar o permitir que Dios limpie nuestra vida, porque nosotros no podemos hacerlo nosotros mismos. No tenemos el poder de hacerlo. Tenemos que permitir que Dios nos limpie con su palabra, con su espíritu, memorizando su palabra, aplicando su palabra a nuestra vida. Santiago nos dice que la manera de resistir al diablo es acercándose a Dios. El diablo no te alcanzará a menos que te alejes demasiado de Dios. Déjame decir eso de nuevo. El diablo no te alcanzará a menos que te alejes demasiado de Dios. Un lobo nunca ataca a una oveja mientras esté ahí con el resto de las ovejas y con el pastor. El lobo nunca va a hacerlo. Y cuanto más cerca está la oveja al pastor, más seguro está.
¿Sabe qué? La palabra de Dios nos muestra que Dios es nuestro buen pastor. Debemos quedarnos cerca a Él. Nuestro problema es que nos alejamos demasiado de Dios. Y por esta razón el diablo nos ataca. Está atacándonos. Está tentándonos más y más. Está trayendo más dificultades en nuestra vida para no confiar más en Dios. Está tentándonos con otras cosas para que no entramos a la iglesia, para que no acercamos a otros cristianos que puede y quiere edificarnos como cristianos. El problema nuestro es que hemos alejado demasiado de nuestro buen pastor. Hay que acercarnos a Dios de nuevo. Y de nuevo Él dice que si nosotros acercamos a Él, Él va a acercar a nosotros. Él estará ahí en nuestra vida. Déjame decirte que Él está aquí en nuestra vida. Si no puedes sentir su presencia, no es la culpa de Él. Es nuestra culpa. Porque hemos alejado de Él. Entonces, vamos a terminar aquí en versículo 8 de nuevo, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo por esta tarde que nos ha dado. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Bendiga tu palabra en nuestra vida, ayúdanos a recibirla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a cantar un canto.